Buenas noches. Pretenden los cristianos, yo por cierto no lo soy, en contra de lo que muchos españolitos al parecer creen. Consiéntanme esta aclaración, que es por mi parte una declaración y también un desahogo. Pretenden los cristianos, decía, que el suceso más importante de la historia universal fue el nacimiento de Jesús en un lugar de Galilea de cuyo nombre no podemos acordarnos, porque digan lo que digan, no sabemos cuál fue, en el mismo instante en el que se echó a andar lo que hemos convenido en llamar era o calendario cristiano. Desde esa perspectiva y desde esa tentativa de ecumenismo momentáneamente triunfante, es lógico, inevitable, que la figura de Jesús se haya convertido con el correr de las centurias en el mayor foco generador de bibliografía de toda la historia de la letra impresa y no impresa, porque la danza de títulos biográficos, hagiográficos, exegéticos, analíticos, críticos, filosóficos, teológicos, anecdóticos, místicos, novelescos, poéticos, satíricos, líricos, teatrales, empezó antes de Gutenberg. Cada año aparecen alrededor de 2000 libros nuevos dedicados al hombre al que algunos consideran hijo unigénito de Dios. Debemos andar ya, aunque nadie que yo sepa ha elaborado un censo milimétrico de tal asunto, cerquita de los 200.000 títulos, quizá exagero un poco, escritos a cuento de alguien del que ni siquiera sabemos a ciencia cierta si realmente existió, aunque esta vetusta y razonable hipótesis de los investigadores y observadores independientes y objetivos no goce ahora, vaivenes del columpio de las modas, de demasiado predicamento. Queda así bibliográficamente justificada la decisión de dedicar hoy toda la hora de negro sobre blanco, que es un programa de libros, a Jesús de Galilea, aprovechando la llegada de la Semana Santa, que es cada vez menos santa y más profana. Para ello contamos con la presencia de 6 personas y de estos montones de libros. Algunos están al alcance de la mano y otros aguardan la atención de las cámaras en los 2 expositores situados a mi espalda. Las personas son, me limito a mencionarlas, José Antonio Martínez Puche, sacerdote, colega en las tareas de esta casa, dirige y presenta en ella el programa Últimas Preguntas y editor de estas 12 biografías de Jesús, se dice pronto, que acaba de lanzar al mercado con el sello de Edivesa. José Antonio, ni esto es el juicio final, ni yo soy Dios, pero por si acaso te he sentado a mi diestra. Ya está bien. Un poco más allá, siempre a la derecha, nos acompaña el filósofo y teólogo y catedrático y psicólogo y antropólogo y filólogo y muchas cosas más, y también sacerdote Luis Cencillo, y el escritor y teólogo Enrique Miret Magdalena, que estuvo ya hace cosa de un año en negro sobre blanco para hablarnos de sus memorias. A mi izquierda, no porque sean réprobos, aunque 2 de las 3 personas que se sientan en esta banda tienen cierta fama de comecuras, lo digo naturalmente amistosamente, hacen ya ejercicios de precalentamiento porque este es un partido difícil, una especie de derbi. El embajador Gonzalo Puente Ojea, de todos conocido, el ingeniero y ahora escritor Fernando de Orbaneja y el investigador, historiador y polígrafo, sabe de todo y escribe sobre casi todo, César Vidal. Mucha lana hoy en el telar, hablemos un poquito, pero poquito de verdad, de los libros y pasemos luego al debate. José Antonio, criterio de selección de estas 12 biografías que has escogido entre las muchas que se han quedado fuera de tu selección. En principio, la editorial es católica, es de los dominicos de España, y por tanto había un criterio de selección, en primer lugar, de las vidas de Jesús, escritas por gente, digamos, ortodoxa. Entre ellas una, la de Taciano, que es la primera vez que se publica en castellano, y este murió siendo hereje en el siglo II, hacia finales del siglo II, escribió, el Diatessaron de Taciano se escribió deslumbrado ante la figura de Jesucristo que le presentó San Justino en Roma. Él era sirio, como viene San Justino, y se escribió en el año 175-77. Entonces, todas son, también tienen de particularidad, son vidas que, pues, de más joven leímos, el equipo de selección, que no soy yo solo, y nos parecieron francamente buenas, que aportaban algo especial a la bibliografía sobre Jesucristo, y estaban descatalogadas, estaban agotadas. Por ejemplo, pues Lagrange, que es una vida de Jesús del
primero de los grandes exegetas católicos, fundador de la École Biblique de Jerusalén, Taciano he dicho, Fray Luis de Granada, pues quizá la más elegante por ser del castellano joven y ágil del siglo XVI, Grand Maison, un jesuita francés de una gran ciencia bíblica. Salguero es la única vida que no estaba escrita, que es original. Y también anda por allí. Sí. Salguero es un dominico que ha sido durante muchos años el rector de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma. Luego hay dos jesuitas, uno es Heredia, Carlos Heredia es un jesuita mexicano que escribió un libro, La vida de Jesús, pero en plan de novela. Bueno, pero no nos digas todas porque vamos a aturdir. El criterio, ya digo, el criterio es, por una parte, que en cualquier colectivo humano, sea familia, sea parroquia, sea comunidad, pues cada cual tenga su vida de Jesús. La vida de Jesús que más le cuadra, pues por su edad, por su cultura, por su... etcétera. Sí. ¿Son coherentes todas estas biografías? Quiero decir, ¿hay en ellas solo ortodoxia o hay también heterodoxias? Bueno, hay una en la que yo como responsable de la edición tuve que hacer algunas notas, y es justamente la de Papini. Papini, como sabes, pues era un hombre que quiso llegar en su juventud al ateísmo integral. Y en estas pues se encuentra con Jesucristo y le devolvió tanto a Jesucristo que dijo, pues nada, lo primero que hago yo ahora es dejarme ya en paz todos mis ateísmos integrales y dedicarme a ello. Y en toda su fogosidad, pues Papini a veces pues habla de lo que él conocía de la Iglesia, de su tiempo además, que está superado, por ejemplo, por el Concilio Vaticano II, y convenía poner un poco al día en notas de pie de página. El único en que encontrar algo, bueno, pero tampoco es ortodoxo. El último libro de Papini, me parece que fue el último, que era sobre el diablo, como sabes, en él sostenía la teoría entonces herética de que el diablo al final de los tiempos se convertiría. Más o menos es lo mismo que ha venido a decirnos últimamente el Papa Wojtyla, no que el diablo se convertiría, sino que el infierno no es un lugar físico, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, le están dando un poquito la razón a Papini. Cosas distintas, sí. Bueno, es curioso también Papini, porque Papini es el autor del libro, literariamente hablando, más extraordinario que yo conozco como manifestación de ateísmo. Me refiero a esa especie de medio autobiografía, que separa los 30 y 35 años, se llama Uomo Finito, hombre acabado. Claro, ¿no? Eso fue hacia el año 1817, y hasta el 21 no dio el paso él a... 1917, quieres decir. Exactamente, sí. Perdón. Bueno, aquí hay, aparte del contenido, en fin, más o menos exacto que puedan tener estas biografías, yo creo que hay tres de indiscutible valor literario. Una es precisamente la de Papini, otra es la de François Mauriac, Vida de Jesús, y otra es la de Fray Luis de Granada, Vida de Cristo, que verdaderamente es uno de los grandes monumentos de la lengua castellana. Yo, en cambio, ya no sé si esta biografía de Taciano, me gustaría conocer un poco la opinión de Puente Ojea y la opinión de Orbaneja y la opinión de César Vidal del otro ala sobre, en fin, qué credibilidad merece esta biografía de Taciano. Bueno, tiene la especificidad que es el primer intento de hacer pues una especie de exposición comparativa de los cuatro canónicos, ¿no? Y por lo tanto el Diatessaron pues es una referencia clásica obligada para todo el estudio del génesis y desarrollo de la fe cristiana. La labor fundamental, yo no es que haya hecho estudios propios sobre Taciano, pero sí tuve en mis manos y he leído prácticamente la totalidad, hace ya mucho tiempo. Recuerdo efectivamente que es pues una alineación paralela fundamentalmente de las diferentes perícopas y episodios de la vida de Jesús. Posiblemente se deslicen en algún momento formas de expresión en la traducción que él hizo al siríaco, en que pues quizá pues un purista de los textos como por ejemplo Juan Mateos o cualquier persona eminente en ese campo pues le pondría muchos reparos, pero no es un libro explosivo. Sí lo que se dijo de Taciano en algunas otras fuentes, por ejemplo en el mismo Eusebio de Cesarea, etcétera, porque Taciano pues en algunos aspectos adelantaba, insinuaba cosas que a la Iglesia que se hizo ortodoxa, porque eso fue un caminar muy lento, prácticamente de 4 siglos como mínimo, pues no hubieran sido bien recibidas, ¿no? Esa es mi opinión personal sobre Taciano. Sí, yo creo que posiblemente es un libro más interesante para la historia del cristianismo que propiamente para reconstruir una vida de Jesús. Es decir, fundamentalmente es una armonía
de los 4 evangelios canónicos. Y en ese sentido, pues hombre, es muy inferior a armonías contemporáneas como pueda ser la de A.T. Robertson o autores más modernos, ¿no? Pero sí es interesante en el sentido de que es ese primer intento de armonía, e insisto, a mí me parece más interesante para historiar los inicios del cristianismo que propiamente para entrar en la figura de Jesús, que Taciano tampoco lo pretendió. Luis Sencillo. Bueno, una de tus, quizá la obra más reciente, son estos 2 impresionantes volúmenes, tochos, tendríamos que decir, en el mejor sentido de la palabra, Luis: Creatividad, Arte y Tiempo, Antropología del Arte, tomo primero, Creatividad y Materiales, por ahí anda también el tomo segundo. Algún día te invitaré, si tienes la gentileza de aceptar la invitación, que vengas la hora entera de negro sobre blanco a hablar de esta obra monumental, pero ahora quería preguntarte por esta otra, un poquito más antigua, del 98, me parece, Opción Humana y Textura Bíblica, publicada por Ediciones Fundación. Tú eres el titular de esta fundación y, en fin, me gustaría que este libro, yo no lo he leído, me lo acabas de entregar tú esta misma mañana, me gustaría que resumieras un poco su contenido en relación al tema que nos ocupa, ¿no? Claro, en relación al tema, porque es toda un estudio antropológico de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista antropológico, pero al llegar a Jesucristo y a los evangelios, caigo en la cuenta, como han caído la teología de la liberación y todo el mundo, que el verdadero mensaje del Jesucristo tradicional, por lo menos, no del histórico, pero vamos, del que ha quedado entre nosotros vivo, la aportación a la historia de Jesucristo es que los marginales, los pecadores, los pobres, los carentes y los enfermos son los ciudadanos privilegiados del reino. Y que el gran peligro es creer que el ritualismo, el derecho canónico, la institucionalidad histórica y el prestigio de cualquier agrupación cristiana sea la ortodoxia. O sea que ahí estamos en ese, nos debatimos, yo me estoy debatiendo en ese problema. Bueno, pues vamos a debatirlo también un poquito más en el curso del programa. Enrique Miguel Magdalena, tu último libro, en cambio, ya he dicho que hablaste largo y tendido de él en este mismo programa hace aproximadamente un año. Fue Luces y Sombras de una larga vida, Planeta, un libro de memorias en las cuales también está presente la figura de Jesús, naturalmente por tratarse de ti. ¿Cómo es esa presencia de Jesús en este libro? Bueno, yo creo que para mí se manifestó de una manera más clara la figura de Jesús en tiempo de la Segunda República, en donde viví yo aquella situación difícil que había entonces, puesto que había un gran enfrentamiento entre los creyentes y los no creyentes, y a mí me pareció que la figura de Jesús era una figura que realmente podía convencer a los unos y a los otros como una gran figura de la historia humana. Y al mismo tiempo, creo yo que los estudios que se iban haciendo ya sobre Jesús iban en el sentido de utilizar la razón para poder descubrir el fondo mismo, tanto histórico como todos los fondos que se pueden ver de su mensaje, a través de este estudio razonable de lo que fueron aquellos documentos primitivos que fueron los 4 evangelios fundamentalmente. Y yo creo que esto a mí me abrió justamente a pensar en esta figura de Jesús y siempre intentar verla de la manera más racional posible. Porque yo veía que en aquel momento el que no viviera con su propia razón el tema religioso realmente estaba perdido, porque se convertía nada más que en una especie de autómata de las costumbres y de las rutinas que le habían indicado a uno constantemente. Al mismo tiempo vi yo también otra experiencia muy curiosa en aquel tiempo, que también me marcó a mí, y es que yo vivía en la Acción Católica, la Juventud Católica, y allí había 4 grupos que desde el punto de vista político estaban enfrentados, y sin embargo todos nos considerábamos católicos. A mí esto me pareció que era muy importante como descubrimiento de que tenemos nosotros que respetar a los demás y que ninguno de nosotros somos poseedores totales de la verdad. Bueno, o como corroboración de que 3 españoles, 4 opiniones. Sí, verdaderamente. Y es que yo lo que creo que todos somos buscadores. Y no cabe la menor duda que todos buscamos y acertamos algo, pero también llenos de cosas negativas, errores, etcétera, etcétera, y tenemos que reconocerlo. Yo creo que esto es la experiencia más grande que he tenido yo en aquel tiempo en mi vida. Pues yo por eso soy partidario del diálogo, pero un diálogo en donde cada uno aporte lo que realmente descubre, y de esta manera yo creo que podríamos ir adelantando
en lo que es el proceso de la sociedad, de la vida, etcétera, etcétera, incluso diría yo de la creencia, porque no hay nada más que ver la historia del cristianismo para ver la cantidad de variaciones que ha habido en esta historia del cristianismo. Y yo creo que el error enorme es que hoy en día muchas veces la iglesia oficial estoy hablando, pues dice que siempre ha pensado lo mismo. Bueno, siempre no ha pensado lo mismo, puesto que ahí tenemos todos los documentos de la propia iglesia que a veces se contradicen unos con otros. Por eso yo creo que este ejercicio de la razón es muy importante siempre en el creyente. Bueno, vamos también a hablar de eso, del diálogo. En principio somos partidarios todos y para eso estamos aquí, para dialogar. Gonzalo Puente Ojea, tus dos últimos libros son El mito del alma y El mito de Cristo, aparecidos muy recientemente y los dos con el sello de la editorial que habitualmente publica todos tus libros, que es Siglo XXI de España. Hay entre estos dos libros, salta a la vista desde solo con mirar sus portadas, una palabra común: el mito. Mito del alma, mito de Cristo. Supongo que son dos mitos relacionados, ¿no? Sin duda ninguna. Sí, el mito del alma es, en cierto modo, el supuesto previo de lo que es la religión. Porque claro, yo considero que todas las religiones nacen del animismo. Porque bueno, un yo entiendo que sí. Sin almas es como un pastor sin ovejas a las que Efectivamente, pastorear, ¿no? Yo creo que aunque es difícil hacer un estudio cierto, seguro, porque la antropología, sobre todo la antropología prehistórica, no tiene documentación de referencia, es en definitiva una documentación pues de tipo eminentemente arqueológico, eminentemente culturalista, y no puede llegarse a conclusiones ciertas. Pero yo creo que hay un punto de confluencia en los antropólogos que han especulado sobre el origen del concepto de un mundo más allá de lo inmediato, de la corporeidad, un mundo trascendente, de espíritus que sobrevuelan. Yo creo que, en fin, actualizada naturalmente, con las necesarias adiciones y omisiones, la tesis general que plantea, por ejemplo, Edward Bennett Taylor, ¿verdad? Creo que es un buen camino para especificar, en cierto modo, cómo surge en la mente y en la psicología humana esta idea de que además del cuerpo que queda yacente y muerto no solamente en la tumba sino en el sueño, pues se desdobla. Y entonces realmente ahí nace pues una primera especulación. El concepto de alma, a mi juicio, es el soporte de alma y lo que connota este concepto de alma, que es una sobrevivencia después de la muerte, una referencia a mundos que no son observables o por lo menos detectables, etcétera, etcétera. Sin eso, yo entiendo que cualquier forma de especulación o de creencia religiosa, sin la referencia a un concepto de ánima, tomando un término latino muy tardío, por supuesto, o de alma o de ente espiritual, pues las religiones se vendrían abajo. Y mi esfuerzo ha sido desde diferentes focos, es decir, el foco bíblico, el foco histórico propiamente dicho, el foco científico tanto en la física como en la cosmología, la especulación sobre las pruebas tradicionales de la posible existencia de ese Dios, la crítica filosófica posterior y de un modo muy particular las nuevas ciencias que se aplican al estudio del sistema nervioso, las llamadas neurociencias en un término general, iluminando desde todos los puntos de vista esta idea primigenia, casi diría prehistórica y casi simultánea, entiendo yo, a la especie cuando se configura ya como la del Homo sapiens sapiens. Entiendo yo que se demuestra claramente que es una inmensa invención humana que no ha sido negativa en el sentido habitual del término, puesto que en definitiva la indefensión del hombre ante los problemas naturales, tanto geológicos, de cataclismos, etcétera, como el problema terrible de la propia desaparición, de la muerte, el sufrimiento, el dolor, todo esto ha sido compensado con la creación de ese segundo mundo del sentimiento religioso que refería pues otros tipo de consolaciones y además de imploraciones, porque toda actitud religiosa ante esos espíritus tenía un doble sentido, propiciatorio y al mismo tiempo de exorcización, propiciatorio para el bien y de exorcización para evitar el mal. Todo eso, en definitiva, se incorpora en algún momento al código genético. Y entonces se transmite como un arma de defensa, de manera que la religión cumplió una función protectora hasta cierto punto, porque la parte pasiva de esta protección fue también inmensa, que fue sencillamente que la humanidad especulaba sobre cosas a mi juicio totalmente inexistentes. Pero no hay duda que fue una especie de ersatz, una especie de muleta por la cual el hombre transitó
con una cierta mayor alegría que si no lo hubiera tenido. Entonces, esa es la conclusión a que llego. El libro está muy trabajado, exige un esfuerzo de lectura seria. Yo he tenido que abreviar tanto que a veces pienso que, en fin, que la captación de mis tesis es más difícil, pero por otro lado yo tenía un deber de simplificación. Aún así, es un libro duro, pero yo ahí resumo mi concepto general sobre la religión y en segundo término sigo ya en plan de un resumen muy breve de tipo casi catecismo, que es el mito de Cristo, que en definitiva está ligado, como tú muy bien has dicho, al tema general de la religión. Yo entiendo que la religión pues, es una creación fantástica, es una forma de protección del hombre respecto de fenómenos que le sobrepasan, que no tiene medio real de combatirlos, pero cree que los exorciza o los aleja mediante una especulación religiosa. Fernando de Orbaneja, Lo que oculta la Iglesia, el credo a examen, publicado por Cajón Desastre, No. por Nobel. No. ¿Cuál es? Editorial Brand. Está en la esquina esa, eso al principio. Cajón Desastre es la colección. Sí. Pero este libro La ya... editorial es Brand. Sí, lo tienes en Aquí, la es el diseño. Pues diles que no se ve Sí, mucho con este diseño. no se ve, no. Antes había aparecido en otra editorial este libro, ¿no? Sí, Muy no, pero no se recientemente llamaba tengo- así. Bueno, lo que oculta la Iglesia, pregunta inevitable, ¿qué nos oculta la Iglesia? O mejor dicho, porque quizás sea más breve, ¿qué no nos oculta la Iglesia? Bueno, la Iglesia oculta muchas cosas. Ahora, yo creo que volviendo otra vez a la figura de Cristo, o de Jesús, como se le quiera llamar, hombre, no vamos a negar ahora su existencia, puesto que, como tú muy bien has dicho antes, está de moda no negar su existencia. Pero hay que reconocer que no hay ningún documento histórico, quitando los evangelios, que es un documento interesado, de su existencia. Ahora, indudablemente, ¿qué nos ha quedado de Cristo? Pues yo creo que de Cristo nos ha quedado dos cosas. Los mitos, unos mitos sobre su figura y una enseñanza. Los mitos son muchos y desde luego nada originales, puesto que el nacimiento de una virgen, las curas milagrosas, la resurrección, el paso por los infiernos, la ascensión a los cielos, eso está en todas las mitologías anteriores, pero vamos, de una manera clarísima. En algunos casos, como es por ejemplo la mitología egipcia, es casi calcado. En cuanto a las enseñanzas, pues la primera pregunta que hay que hacerse es ¿qué garantía tenemos de que lo que se enseña como que dijo Jesús es verdad, que lo dijo él? Puesto que es un personaje que predicó en arameo y luego eso, muchos años después, se tradujo al griego, al latín, al castellano, y ya sabemos que traducción es igual que traición. Entonces, ¿qué garantía tenemos de que cuando dijo una cosa, eso es lo que realmente dijo? Yo creo que ninguna. Entonces, en este libro, por ejemplo, recojo el credo tal y como lo dice la Iglesia, es muy corto, vamos, no recoge todas las creencias que debe tener un católico. Entonces me he confeccionado un credo sin permiso de la autoridad. Credo aquel que fue redactado por un español, además, ¿no? Sí. Ocio, ¿no? Bueno, tú dices... Y entonces lo voy analizando y voy, digamos, tratando de deshacer los mitos que han rodeado la figura de... Tú dices que hay señalas 4 o 5 motivos quizá en el prólogo, que son los que explican cómo es posible, dices literalmente, que la Iglesia Católica haya conseguido tanto poder y un verdadero imperio económico. Sí, sí. La razón de su éxito hasta ahora reside en esos 5 puntos fundamentales. 1, el control del individuo desde el nacimiento hasta su muerte, por medio de toda una serie de ceremonias litúrgicas. 2, el miedo del hombre ante lo desconocido y fundamentalmente ante la muerte y el más allá, ante los novísimos, ante lo escatológico. 3, el poder se nos dice que es información, la información es poder y la Iglesia ha acumulado una enorme información a lo largo de los siglos. 4, los sucesivos lavados de cerebro de los colegios, las homilías y sermones, los retiros y ejercicios espirituales. Y 5, el más importante de todos, pues lo consigue casi todo, dices, el inmenso poder económico. Desde luego. Yo creo que... Estas son las 5 columnas que criticas o que intentas demoler en este libro. Es que siguiendo lo que dice el Vedanta,
Dice, no hay necesidad de buscar la verdad, basta con poner fin a las opiniones falsas. Y eso es lo que he pretendido. No sé si lo he conseguido o no, pero lo he pretendido. Bueno, César Vidal, tengo aquí un currículum tuyo, únicamente la parte de tu currículum relacionada con las obras o trabajos que has publicado sobre Jesús. Si leo todos estos títulos aquí, se nos va el programa. Así que, haznos gracia de ello. Si te parece, vamos a hablar de los dos que tengo encima de la mesa, que son, uno es este Diccionario de Jesús y los Evangelios, publicado por Verbo Divino. Verbo Divino no es la colección, es la editorial. Es la editorial. No vaya a cometer la misma equivocación que he cometido con Urbaneja. Y muy reciente, este Legado del cristianismo en la cultura occidental, publicado por Espasa. Bueno, que ha habido un legado del cristianismo es innegable. Lo que pasa es que algunos consideran que ese legado es negativo, otros consideran que ese legado es positivo, y algunos consideran que es un legado a la vez positivo y negativo. La verdad es que tú trazas una versión bastante positiva de ese legado, ¿no? Bueno, yo creo que en principio Occidente, por simplificar el panorama, se sustenta fundamentalmente sobre dos pilares. Uno es Roma, y en buena medida una Roma helenizada que ha transmitido el saber griego, y el otro, obviamente, es el cristianismo, que ciertamente conserva la herencia clásica. Es decir, sin el cristianismo, posiblemente las invasiones bárbaras hubieran acabado con esa herencia clásica. Esa historia del cristianismo no podemos eludirla, es decir, a fin de cuentas son 2000 años de Occidente, nos guste o no nos guste. Creo que tiene tinieblas realmente negrísimas en algunos puntos, creo que tiene luces muy brillantes. Y creo que posiblemente, si hubiera que hacer un debe y un haber, pues lo que hay en el haber del cristianismo en sus aportes a Occidente es muy superior a su debe. Yo diría que fundamentalmente en tres aspectos. Primero, en el sentido de la dignidad humana, es decir, es un Pablo escribiendo a los Gálatas en el capítulo 3 y versículo 27 de esta epístola, el que dice que no hay ni hombre, ni mujer, ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, algo que ni siquiera los estoicos hubieran afirmado, sobre todo en un Séneca que tenía una buena imagen de los esclavos, pero que también se lucró, por ejemplo, con el tráfico de esclavos. Implica, desde luego, un empuje a la dignidad humana en el tema de la esclavitud y, por supuesto, en la cuestión de la mujer. Incluso yo en el libro menciono cómo se puede tabular, cómo a partir del siglo III la visión más positiva de la mujer que tiene el cristianismo permite un avance demográfico del cristianismo que en buena medida coadyuva mucho a su triunfo a partir del siglo IV. En segundo lugar, yo creo que el cristianismo tiene un tremendo papel también en cuanto al conocimiento científico. Es decir, la universidad surge en Occidente, en la Baja Edad Media, y se desarrolla en el Renacimiento, y se produce una revolución científica porque se parte de principios bíblicos como el de conocer la tierra y amaestradla, o dominarla, o de alguna manera llegar a conocerla hasta el fondo. Eso no tiene paralelo en otras culturas porque ese principio no aparece en otras culturas. La universidad no aparece en Europa por casualidad en vez de aparecer en Bombay. Y luego yo creo que hay un tercer aspecto que es interesante si tomamos por cristianismo el cristianismo como fenómeno global. No solamente la Iglesia Católica o las iglesias protestantes o las iglesias ortodoxas, y es el hecho del nacimiento del control del poder y a partir de ahí de la democracia. Es decir, la idea de que el poder corrompe. Y puesto que el poder corrompe, tiene que ser dividido y controlado, es algo que está vinculado muy estrechamente a la reforma protestante del siglo XVI. Y seguramente sin esa vuelta a esos principios de controlar el poder, que aparecen también en la Edad Media, de una manera más incipiente. Dividirlo y de alguna manera poder asegurar que no va a derivar en tiranía, Occidente no hubiera conocido la democracia, pero la democracia como tal sería desconocida, porque la democracia griega incluso es muy distinta de la democracia occidental. Pero César, todo esto que estás diciendo tiene su reverso. Admite también una lectura, como se dice ahora, diferente. Es verdad, en gran parte, eso que acabas de decir, pero también es verdad, creo yo, que eso se debe a que la Iglesia enciende velas desde su fundación prácticamente en todos los altares. Es decir, digamos que ha habido siempre, o por lo menos de eso se la suele acusar, un cierto clientelismo, un cierto oportunismo, un cierto electoralismo, por lo cual, cuando le convenía ser capitalista, era capitalista. Cuando le convenía ser comunista o marxista, era comunista o marxista. Yo creo que la Iglesia fundamentalmente es un gran monumento de sincretismo y paradójicamente la palabra sincretismo suele irritar bastante a los católicos ortodoxos. No, yo creo que ese es un elemento real, pero ese elemento real que no se ha producido en otras culturas implica por qué Occidente sí ha avanzado en terrenos que no han avanzado otras áreas culturales. Es decir, que por parte del cristianismo, en términos generales, hay una absorción de otras corrientes, como puede ser sobre todo el helenismo, yo creo que no se puede discutir.
que evidentemente el cristianismo no siempre utilizó determinados principios en un sentido positivo, creo que históricamente tampoco se puede discutir. Pero no cabe la menor duda de que algunas de las velas, por seguir la imagen, el símbolo que tú utilizabas, desde luego se encendieron bien y no se encendieron en otras culturas. Y eso implica que Occidente haya conseguido avances que no se han dado en otras áreas culturales. Bueno, tendremos que hablar de esto seguramente en la volveremos segunda a hablar. parte del programa, sin duda alguna. Vamos ya con el debate y aunque nos faltan escasísimos minutos para que llegue la publicidad, voy a lanzar a pecho descubierto, a lo bestia, por así decir, la primera pregunta. ¿Existió Jesús o no existió? ¿Fue un ser humano que se convirtió en mito o fue un mito al que la lectura integrista, literalista, pedestre, al pie de la letra, de los textos de las Sagradas Escrituras convirtió en ser humano? El Jesús histórico y el Jesús simbólico. ¿Quién le pone el primero el cascabel a este gato? Yo mismo. Pues venga, José Antonio. Yo la verdad es que no me quedaría tranquilo si respondiera a esa pregunta, ¿existió Jesús?, sin hacer alguna puntuación a ese verbo. Para mí Jesucristo no solamente existió realmente en un tiempo de la historia determinado, en el que puede coincidir del año 0 o menos 4 o más 4, me da lo mismo, en Palestina, en Galilea, sino que existe. Es decir, que Cristo, esta semana se va a celebrar en todo el mundo cristiano, aunque sea menos santa que de lo que lo era, pues existe porque murió por la humanidad, se entregó la vida para la humanidad, aunque no tuvieran ninguna intención de matar a Dios los judíos. Es un deicidio, pero más bien porque es Dios el hecho hombre el que se enfrenta... José Antonio, perdona que te interrumpa, yo creo que has incurrido en una tautología. Tú dices, Jesús existió porque murió por la humanidad, lo cual ya implica la existencia No, pero aún no he dicho... de Jesús. Sí, no, es decir, para mí no solamente existió, que no existió sino que porque existe. murió. No, Antes de morir ha tenido es que aún que no ha existir. acabado, murió y resucitó. Y por lo tanto, al resucitar, permanece vivo. Y para mí no solamente es una idea, es una tesis que mantengo, sino que para mí es, como para muchos millones de seres en la Tierra en este momento, ha sido y es, pues es lo más nuclear de mi vida y de nuestra vida. Es decir, para mí eso es lo más importante de mi vida. Y eso, pues... Si me permites, yo francamente creo que el debate se descarría con esta inauguración que nos ha hecho el padre Martínez Puche, muy respetable desde el punto de vista de su fe, que yo no voy a oponer en ningún sentido. Ahora bien, es una homilía lo que nos has dicho, pero nos vamos a tutear para simplificar un poco. Es una homilía lo que nos has expuesto, no es una teoría, una tesis o una presunción histórica. Yo creo que la pregunta de nuestro director de programa, de Fernando, es muy concreta. Quiere saber si físicamente y como cualquier ser humano tuvo existencia esa persona cuyo referente general es Jesús de Nazaret o el visionario Galileo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso es lo que hay que responder, creo yo. Yo, lo que decía al principio, perdona, Jesús, es que existió y que existe. Bueno, yo creo que justamente eso... Era francamente, una aclaración personal. La homilía pero daña tremendamente tu doctrinal. Respuesta. La daña en el sentido de que es una respuesta viciosa. Sí, no, bien. Viciosa porque es circular. Bueno, Y si os entonces, parece, una vamos a respuesta abrir circular. unos minutitos de tregua para la publicidad y seguimos. Eso es todo, nada, para que no coincidir con las conferencias davídicas, Negro sobre blanco, Semana Santa, Jesús de Galilea. Estamos discutiendo civilizadamente sobre él, sobre Jesús y sobre sus consecuencias, que fueron muchas, con José Antonio Martínez Puche, Luis Cencillo, Enrique Mirén Madalena, Gonzalo Puente Ojea, Fernando de Orbaneja y César Vidal. Había planteado yo, de una manera un poco brusca, poco antes de que llegara la publicidad, el tema que en definitiva pone en marcha o paraliza este programa. ¿Existió o no existió Jesús de Nazaret, Jesús de Galilea, como queramos llamarlo? El embajador Puente Ojea estaba en el uso de la palabra. Sí, yo me permití hacer esa objeción, en fin, que no es perentoria, es una objeción que se puede a su vez objetar, porque me pareció que tomaba la vía homilética y yo creo que no es el género que debemos cultivar en este programa, sino la especulación desde el punto de vista de sus datos, referentes históricos, etcétera, etcétera. Bueno, yo, aparte de las referencias en fuentes, sobre todo romanas, a la existencia de un Crestus, Christos, etcétera,
la correspondencia de Plinio, todo esto que ha llegado hasta nosotros, pues a mí me parece que todo ese elemento de testimonios documentales y de raíz histórica, bueno, tienen su peso, sin duda ninguna, pero me parece de menor importancia. Es decir, no son dirimentes, totalmente. En cambio, si uno observa y lee atentamente, sin mayores preparaciones exegéticas, aunque lo ideal es haber pasado por la exégesis, más o menos modestamente, pero haber estudiado el Nuevo Testamento con criterios, vamos a poner entre comillas, científicos, en todo caso filológicos, textuales, ambientales, etc. Pero aparte de eso, si uno coge sencillamente el corpus de lo que es el Nuevo Testamento y específicamente los 4 evangelios canónicos y los examina especialmente los 3 primeros, los sinópticos, uno percibe muy claramente que hay un esfuerzo, casi diría sobrehumano, por parte de estos evangelistas para conciliar los restos de la tradición oral más sólida que ha quedado, no solamente la fuente Q, la QL famosa, sino el primer evangelio de Marcos, que es el que nos transmite quizá más cantidad de información, transformar esos elementos orales que han quedado absolutamente afincados y amarrados en las mentes, que luego transmitieron otras cosas, conciliarlos con la idea de Cristo. Es decir, para pasar del Jesús histórico al Cristo de la fe, los evangelistas verdaderamente entraban en consigo mismo y con los problemas de la tradición una lucha titánica. Yo entiendo que no se hace una lucha sobre un ser inexistente, sobre todo cuando se quiere transformar ese ser existente en un ser mitológico. Por lo tanto, para mí, la prueba más contundente de que existió un soporte físico en forma de hombre, nacido probablemente en el entorno de Galilea, y que después pues, dio lugar a todo el proceso de interpretación, a su propia aventura personal, etc., esta contraposición en los textos y esta lucha enorme para pasar de la idea de la mesianidad tradicional o popular a la mesianidad trascendente, la que anuncia, por ejemplo, en Marcos 8, 27, 31, ¿verdad? Los evangelios, indica que nadie se inventa enemigos innecesarios. Entonces, esto para mí acredita la existencia de Jesús Nazareno, de Galilea, o como se quiera llamar. Bueno, os ruego a todos intervenciones un poquito más breves que las que ha tenido el embajador Puente Ojea, porque se nos va el programa. Yo únicamente, tú querías decir algo y luego José Vidal. Por alusiones personales, no intentaba hacer yo una homilía, que suele ser más bien de tipo doctrinal, era una cosa vivencial que creo que conectaba con mucha gente que está viéndonos esta noche. Me parece Pero ciertamente era para concretar o centrar la pregunta de Fernando en algo que no es que fue, sino que, como decía, existe porque resucitó. Sí, eso es una cosa un argumento circular que no de acuerdo con en casi todo lo que has dicho, Gonzalo. Yo creo que ciertamente hay pocos personajes en la historia que tengan tanta base doctrinal, histórica, sobre todo histórica, no solamente en fuentes propias que pudieron haberlo creado, digamos, de algún modo querido, sino en fuentes también de Fray Josefo, de la historia del imperio. Pero yo a mí tengo un argumento un poco distinto, es decir, si Cristo no existió, si fue un puro mito, habría que hacerle a ese creador del mito tal monumento que no habría en la historia nadie parecido a este hombre, un creador fantástico. Bueno, eso es lo que yo digo, que el mito nace precisamente porque hubo un elemento de tipo fáctico que fue la existencia de un personaje, pero que ese personaje no tiene prácticamente nada que ver con el mito. César. Sí, yo quisiera reconducir la cuestión al tema de la ciencia histórica. Me parece que pisamos un terreno más sólido, aunque me parece muy interesante quizá como conclusión hablar de las creencias personales. Bueno, en cuanto a las fuentes de Jesús, yo diría que desde el punto de vista de la historia antigua es un personaje middle of the road. Es decir, no es un personaje tan acreditado como Julio César o Nerón, sí es un personaje con un soporte de fuentes muy superior a la práctica totalidad de los filósofos griegos. Es decir, sabemos mucho más de Jesús que de Demócrito, de Heráclito, me atrevería a decir que desde luego que de Sócrates o de Platón. Fundamentalmente, las fuentes yo creo que no tendríamos que ceñirnos exclusivamente a las fuentes canónicas, sean los 4 evangelios, sean las epístolas de Pablo, ni siquiera a las fuentes clásicas. Es decir, el testimonio de Tácito y de Suetonio son muy breves, casi no nos cuentan nada.
Josefo tiene dos textos, de los cuales uno en Antigüedades con seguridad es un texto correcto cuando habla de Santiago, con referencia a Jesús. El otro es un texto que más que interpolado seguramente es recortado. Es decir, hoy en día la crítica tiende a creer que el texto largo, el Testimonium Flavianum, es correcto, pero está alterado y posiblemente recortado. Pero yo creo que la madre del Cordero está en las fuentes judías. Entonces nosotros tenemos del orden de varias docenas de textos, recogidos fundamentalmente en el Talmud, pero no solo en el Talmud, sobre Jesús, desde un punto de vista agresivamente anticristiano, agresivamente anti-Jesús. Por ejemplo, hay un pasaje talmúdico donde Jesús aparece en el infierno en medio de excrementos en ebullición, lo que no es una imagen positiva del personaje, pero que curiosamente confirma muchos de los datos de los evangelios. Por ejemplo, la estancia de Jesús en Egipto, que ha criticado la alta crítica, aparece confirmada en el Talmud. Aparece confirmado el nombre de algunos de sus discípulos, por ejemplo, el caso de Mateo. Aparece confirmado el hecho de que tenía pretensiones mesiánicas y que se presentó como hijo de Dios. Aparece confirmado que fue ejecutado por Pilato, pero previamente hubo una instrucción judicial judía. Aparece confirmado el hecho de que prometió volver otra vez. Y entonces hay una serie de elementos que, contados por el adversario, si acaso lo que hacen es confirmarnos la versión que aparece en los evangelios. Pero eso no podría ser un mecanismo de respuesta... No, porque el mecanismo de respuesta hubiera sido negarlo. Es decir, a Jesús se le acusa, por ejemplo, de hechicero, o se le acusa de falso Mesías, pero no se niega que afirmó ser el Mesías. Por el contrario, se confirma. Se le puede acusar de falsario, de extraviar a Israel, pero curiosamente las acusaciones son las de relativizar la Torá, relativizar la ley, que es un dato que aparece en los evangelios. De modo que yo creo que en el terreno de la vida tenemos una serie de jalones más o menos seguros, que en el caso de la historia antigua, la verdad es que son bastante firmes comparativamente a ahora. Pero si yo no estoy equivocado, nunca en los evangelios dice Jesús de sí mismo que sea el Mesías. No, perdona, lo dice en varias ocasiones, sin ir más lejos, en el capítulo 16 de Mateo y textos paralelos. Segundo, en cuanto a la transmisión de su enseñanza. La transmisión de su enseñanza, y esto es fácil cuando uno está leyendo el texto griego y lo retraduce al arameo o incluso al hebreo, sigue fundamentalmente unas reglas de transmisión rabínica que nos hace pisar también un terreno muy firme. Y en este sentido yo creo que después de los estudios de Gerhardson y de Riesenfeld, esta es una cuestión, yo diría que científicamente cerrada. Es decir, la enseñanza de Jesús, en un número muy considerable, realmente uno la puede retraducir y está dictada de una manera mnemotécnica. Y en ese sentido es bastante más segura, seguramente también, que en el caso de Sócrates. Y luego yo creo que hay un último elemento, y esto me parece importante. El estudio de Jesús, como el de César, como el de Napoleón, como el de Franco, exige un reciclaje. Entonces, determinadas teorías que podían tener un cierto peso a finales del 19 o a inicios del 20, como la idea de que el Nuevo Testamento y los Evangelios recogen multitud de mitos paganos, hoy en día no son de recibo. Y no son de recibo porque los paralelos que existen son paralelos fundamentalmente judíos. Es decir, sin entrar en el tema de la fe, simplemente en el análisis del texto. La referencia a que el Mesías naciera de una virgen no es una referencia pagana. Aparece en la Biblia Septuaginta, en el texto de Isaías 7:14, donde un texto mesiánico, que es el texto de Emmanuel, ya habla de que nacerá de una Parcenos, de una virgen. O, por ejemplo, la idea... Eso era un elemento común a todos a lo que Campbell llama el héroe de las mil caras. Pero el elemento es un elemento judío. O, por ejemplo, la idea de que el Mesías iba a morir expiatoriamente no es una invención del cristianismo posterior para justificar que salieron mal las cosas y acabó en una cruz. Eso está contemplado en Isaías 8 siglos antes de Cristo, aparece en Qumran 2 siglos antes de Cristo, y aparece en el Talmud. César, perdona, te quito un poquito la palabra. No, me la puedes quitar. Luis Sencillo quería decir algo. Orbaneja también, a propósito, entre otras cosas, de si lo de Jesús dice de sí mismo que eso no es el Mesías, y Gonzalo Puente Ojea también. Luis, hacer un par de precisiones. Bueno, hablando de esto, a mí la influencia histórica de la ideología de Cristo es lo que más me convence. Porque resulta que los movimientos libertarios del 18 en adelante, la democracia, el marxismo, el anarquismo y hasta el ecologismo, se inspiran en ideas que si no hubiera pasado Jesús de Galilea por la historia, Cristo es en cuanto resucitado, Jesús en cuanto personaje histórico, no se les habría ocurrido a ninguna clase dirigente. Los profetas. La tradición profética es tan violenta en el término reivindicativos como las de Jesús. Y además, no tan extremo, no tan helenístico, porque claro, Jesús es el puente, Jesús, en los evangelios están en griego helenístico, es el puente al
al mundo helenístico. Aparte de que no es la traducción, yo soy filólogo, bueno, la traducción del arameo al griego helenístico no es una cosa así tan esotérica. No. Tú has citado el Vedanta y no sé si lo has leído en sánscrito. Yo conozco el sánscrito, ¿verdad? De manera que, claro, las traducciones estas, está tan investigado filológicamente la precisión de las... Parece que no hay ipsísima verba Christi, no las mismas palabras tal como las pronunció, pero las tradiciones orales confluyen de tal manera que en cuanto al contenido sí que lo podemos tener como... Sí, estoy de acuerdo. Bueno, luego, no habría principio de razón suficiente para que, por una cosa así montada en el aire, porque claro, si no ha existido un personaje histórico que hubiera tenido algo de estas ideas que hubiera transmitido, tal, tener en cuenta que los evangelios se escriben para la segunda generación cristiana, cuando ya se estaba perdiendo la memoria, recogiendo tradiciones orales de gente que estaba muriendo. Los evangelios son para conservar. Y todas esas iglesias, pequeñas comunidades en el Mediterráneo oriental y en Grecia, que vivían de esas tradiciones y que no se habían puesto de acuerdo, coinciden en eso. No habría razón suficiente para esa coincidencia si no hubiera existido una persona que hubiera impactado a toda la serie a los evangelistas, o vamos, los evangelistas no, porque no son los evangelistas más, los discípulos de Juan o de Mateo, etcétera. Y otra cuestión que sí que quería precisar, porque me parece muy importante, sobre el alma. Te aviso que te cito en un libro que estoy corrigiendo las pruebas. En la religión primitiva no cree en el alma, las religiones primitivas. El animismo, yo en el libro de antropología digo que Taylor ahí se equivoca al llamar animismo, porque el animismo supone una evolución conceptual ya casi clásica, sino que son energías cósmicas, como puede decir la nueva física ahora, que hay un spin del electrón o unos corpúsculos onda, energías cósmicas que se traducen en fenómenos físicos. Los judíos precisamente son quienes menos afirmaban la distinción de cuerpo y alma. Exactamente. De ahí la resurrección. Exactamente. Y el alma es helenística, es platónica, es órfico-pitagórica. Y precisamente yo trato de fundar mi teología no sobre la existencia del alma, sino sobre la existencia de la unidad de la persona donde no hay distinción entre cuerpo y alma. Como dice Merleau-Ponty, esto ya es psicología científica, son las dos vertientes de una misma realidad consciente, la somática y la psíquica. Sí. Pero hablar de espíritu, es decir, de nous, eso ya es aristotélico, ¿eh? Sí. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que en un momento le había ofrecido la palabra a Urbaneja, yo creo que sí, le dejamos que hable y luego... Es que, leyendo los evangelios se encuentra uno una serie de cuestiones que contradicen toda la idea de que Jesús fue Dios. Porque, por ejemplo, dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me ha enviado. Eso no parece ser las palabras de un Dios. Por otro lado, dice, el Hijo no puede hacer nada sin el Padre. En otra ocasión, y en varias ocasiones, se pone a orar. ¿Cómo es posible que un Dios se ore a sí mismo? Eso es un contrasentido. Esto está hablando como un docetista. Exactamente. Como si fuera Dios paseándose por la historia. No, es un hombre real. Exactamente. Sí, yo no digo que es un hombre real. Yo no digo que no sea un hombre real, pero que no es Dios. Unido pero perdona si me permites, pero lo que estás comentando sería aceptable si partiéramos del monofisismo. Es decir, cualquier persona que tenga un concepto de lo que es, por ejemplo, pues la definición de la Trinidad de Nicea, en la que espero que no nos metamos, en cualquier caso no encuentra ninguna objeción a eso. Es decir, se habla de tres personas, se parte de la base de que la segunda persona al mismo tiempo es humana, es decir, que habría que ser un monofisita para encontrar una dificultad en eso. Pero plenamente humana, ¿eh? Sí, sí, sí. Hasta, por ejemplo... Lo herético sería no afirmar la humanidad. Decir que Jesucristo creía en el diablo. Sí, aunque claro hoy día se pueda hacer, a pesar de lo que dice la derecha católica, de que para ser católico hay que creer en el diablo. Yo no creo en el diablo, ¿eh? Y soy católico. De manera que... Y Jesucristo creía en el diablo. ¿Por qué? Porque era hijo de su tiempo. Era hijo de su tiempo. Sí, muy Tenía bien. la visión del pueblo elegido, todo eso. Pero y iba poco a poco superando su cultura heredada. ¿Cómo un Dios dice que el fin de los tiempos está tan próximo
que en esta generación se va a llegar. Y luego resulta que no es cierto eso. O sea que también en eso falla. No ha dicho el fin de los tiempos, ha dicho el reino. Que es al final de los tiempos. No. El reino podía ser la comunidad cristiana. Y además lo que coincide con el Olam Jabá hebreo, es decir, es que estamos hablando de categorías hebreas. Es decir, si me permites un mínimo paréntesis en relación con la cuestión del alma, porque si no nos desviamos y acabamos hablando del alma. Yo, que personalmente he leído el libro de Gonzalo, yo creo que el gran talón de Aquiles de tu libro, que me parece un libro muy trabajado y coincido en ello, es que efectivamente interpreta la idea del alma fundamentalmente desde un concepto helenístico. Lo que estaba comentando Cencillo es cierto. Es decir, es un libro muy útil si efectivamente ese fuera el único concepto, pero precisamente la antropología que aparece en la Biblia, y que por supuesto sigue en el judaísmo del Segundo Templo y en los Evangelios, no tiene esa visión del alma. Es decir, esa separación, esa dicotomía entre alma y cuerpo no existe. Y entonces la crítica queda en buena medida invalidada porque realmente estás combatiendo un adversario que yo creo que es combatible y compartiría ahí la lucha contra ese adversario, pero no es precisamente el adversario que uno se encontraría en las páginas de la Biblia. Yo querría responder rápidamente. Sí, responde, pero os pido que no desviemos no nos vamos a desviar. el debate hacia el alma. En primer término, la teoría la hipótesis que manejo en el libro y que está fundamentalmente inspirada por el libro famoso de Taylor, realmente no indica que el prehistórico, el hombre prehistórico, el Homo sapiens sapiens, en sus primeras singladuras sobre esta tierra, piensa que hay un alma, no. El concepto de alma es un concepto muy tardío que tomó definición racional con los griegos, o si se quiere un poco antes, con lo que habían de ser las fuentes de la doctrina platónica, socrática, que es la tradición órfico-pitagórica, etc. Pero que realmente lo que el primitivo sabe es que además del cuerpo inerte, lo que es el aspecto puramente carnal del ser humano, hay otros elementos que tienen un estatuto que tampoco él define ni filosóficamente ni ontológicamente. Yo no estoy anticipando anacronismos de ese tamaño, y además lo digo en varias ocasiones, no solo en este último libro, sino en anteriores, que desarrollan una actitud de temor ante entes que él no sabe definir, o ante fuerzas que él no sabe definir, porque la tesis solo de fuerzas cósmicas, eso es demasiado justamente introyectar categorías modernas de pensamiento en la mente del primitivo. Él sabe que además del hecho de que él, viviendo, cuando duerme, se desdobla, etcétera, etcétera, o bien tiene apariciones, etcétera, etcétera, y que cuando muere, por lo pronto tiene unos ritos funerarios que hacen pensar que hay algo que pervive, todo esto hace pensar ya que en él la dualidad, la dicotomía entre lo que es de esta tierra y lo que es de un mundo que está más allá, que al principio es una cosa indefinible y que tiene un sentido eminentemente, por decirlo de alguna manera, analógica, espiritual, no terrenal. Evidentemente, ahí está el motor inicial. Pasan siglos, se toma a través del politeísmo muchísimas formas el animismo primitivo, y al final es con los griegos cuando realmente se establece esa dualidad conceptual soma-psique. Pero no con los hebreos. Un momento, los hebreos tienen la antropología basada en un trípode, que es el basar, el nefesh y el ruach. Y el neshama. Bueno, y el porque neshama lo han tomado de Egipto, que tenía 4 almas, no importa, 4 componentes. es que el animismo es eminentemente dinámico y tiende, por decirlo así, como las esquirlas de una bomba, tiende a diversificarse. Dejemos, por favor, Y el eso es lo que animismo, ocurre con los dejemos el judíos. alma, vamos con No, Jesús. pero aquí hay una cosa muy cosita importante. breve. ¿Tú no piensas que actualmente nosotros, tú y yo y todos los que estamos aquí, vivimos en 2 dimensiones diferentes? Ya lo creo, es una de las tesis de mi parte final del libro. Pues entonces hay estamos una de acuerdo. especie de, evidentemente, Bueno, pues, ¿estáis de acuerdo? Lo Estamos de dejamos. acuerdo. hay una especie, pero un momento, es una Martínez dianomía falsa y además nociva y perjudicial, porque hoy día ya no tiene sentido de protección genética frente a peligros que se dominan a través de la ciencia. Gonzalo, esto en otro programa, por Sí, favor. sí, Yo quería Martínez recordar Puig. a Fernando de Maneja que sí que hay en los evangelios algunos pasajes en los cuales dice Jesús que es el Mesías. Por ejemplo, se me ocurre ahora mismo, en ese diálogo pues con la samaritana, dice, los judíos, parece como que ya no era judía, era samaritana, como como a un Mesías, y dice, soy yo el que contigo habla. Es decir, es un caso más. Y además partiendo, como decía antes, de que no
No hubo allí un taquígrafo ni hubo un magnetofón que grabara la conversación, sino que eso era una vivencia de la comunidad cristiana. Es que los judíos esperaban un Mesías, pero un Mesías fundamentalmente que les liberara del yugo romano. Pues Nunca un Mesías Dios. Discutible, ¿eh? Eso no es discutible. No, fíjate si es discutible que en Qumran, por ejemplo, aparece la imagen de dos Mesías. Uno sufriente que muere y otro que es militar que libra del yugo romano. Es decir, la idea del Mesías, primero, para empezar en el judaísmo del Segundo Templo... Ese documento de Qumran no pretende hacer dos Mesías propiamente. Habla de dicha. dos Mesías. Sí, pero realmente el Mesías es uno y el otro es un brazo armado del otro Mesías. No. Pero se habla de un Mesías sufriente. No en el Midrash de Isaías, por ejemplo, el Mesías es el siervo sufriente, Levet Yahvé, de Isaías 53, que muere expiatoriamente por los pecados del pueblo y para ser luz de los gentiles. Y el texto de Isaías está entre el siglo V y el VIII antes del nacimiento de Jesús. El texto de Isaías sencillamente es una referencia topológica absolutamente inventada posteriormente. Pero ahí Isaías no prevé... Que es un texto... el carácter mesiánico de ese texto de Isaías es sencillamente una superposición posterior. No es cierto. Aparece en el Midrash de Isaías, que es judío, y aparece en el Talmud. Hombre, claro, precisamente tú en referencias anteriores. Tú le has dado a la literatura talmúdica, sobre todo a partir de la época tanaítica, que es cuando toma cuerpo ya... Le doy un valor de fuente. En el famoso concilio de Dafne, ahí se empieza... No, de Dafne no, de Yavne. Perdón, de y eso es anterior a la redacción de la Mishnah. Perfecto. La tradición oral, que empieza más o menos con la Mishnah, la Halakha, pues realmente toma incremento a partir de finales del primero y a partir del segundo. Muy anterior. Pero eso es muy tardío con referencia a todo lo que es el legado profético, Isaías, Isaías es muy anterior, daniélico, etcétera. Tengo que interrumpiros, se nos acaba el programa. Me gustaría, antes de que terminara del todo, escuchar un poquito lo que piensa acerca de todo esto Enrique Miré Madalena, que has estado muy calladito hasta ahora. Bueno, sí. Estoy muy calladito porque casi estoy en desacuerdo con todos, ¿verdad? Bueno, eso está muy bien. Eso es muy saludable, seguramente. Venga, explícalo en un minuto. Es que mira, voy a decir dos cosas. La primera es la idea de la existencia física, histórica, de Jesús. Yo recuerdo que cuando escribía yo en esa famosa revista Triunfo, publiqué yo un dato verdaderamente interesante, y es que en la URSS, en la Unión Soviética, generalmente se explicaba la historia a propósito de la figura de Jesús como un mito. Pero surgieron dos grandes historiadores, oficiales por otro lado, en la Unión Soviética, que escribieron en una revista que se llamaba Ciencia y Religión, que estaba en contra de la religión, por supuesto, escribieron que no se podía dudar de ninguna manera, con los datos que se tenían, de la existencia histórica de Jesús, y que por lo tanto que la teoría que se usaba en la Unión Soviética hasta entonces, de que Jesús era un simple mito, era falsa y no podía de ninguna manera aceptarse. Yo creo que esta idea es una idea realmente que me parece a mí que es convincente, que ha existido ese Jesús históricamente. Otra cosa es la cantidad de cosas dudosas que hay en torno a su propia vida. Yo creo que es muy difícil con los evangelios hacer una biografía de Jesús. Me parece que es imposible, y por lo tanto no tenemos de ninguna manera que utilizar, yo diría, todos estos razonamientos de nuestro mundo occidental racionalista a propósito de un libro que yo diría que la mejor definición que se puede dar de lo que es la Biblia es lo que decía un gran filósofo católico que murió hace poco, que era Termontant, que decía que es un materialismo poético, verdaderamente. Pues es verdad, es que la mentalidad de todo lo que es los escritores de la Biblia es una mentalidad oriental y por lo tanto llena de imaginación, de fantasías, de cosas realmente mitológicas también, pero dentro de una realidad que es de la que se parte. Yo lo que creo es que no podríamos utilizar tanto estos mecanismos que usamos tanto en Occidente para entender la Biblia, sino más una cosa más poética, más imaginativa, más para entender lo que es el mensaje realmente de la Biblia. Bien, dejémoslo, si os parece, de momento ahí. No tenemos ni un minuto más. Una cosa en esto, que comparando con las biografías de Filóstrato, de Apolonio de Tiana o de Vespasiano, etcétera, los evangelios son sumamente sobrios. Es cierto. Solamente tienen la transfiguración como algo maravilloso.
Lo otro son continuamente levitaciones y cosas de esos personajes. Decía que no tenemos ni un minuto más, se nos acaba negro sobre blanco, pero ya me maliciaba yo que Jesús es mucho Jesús para un solo programa. Son tantos los aspectos de su persona, de su personalidad y de sus consecuencias para la historia del mundo que hoy no hemos podido tocar ni analizar, que con la venia de mis 6 contertulios, pedida y conseguida durante el parón generado por la publicidad, vamos a hacer un segundo programa que grabaremos ahora a renglón seguido, pero que emitiremos dentro de 7 días. Queden, por lo tanto, las incruentas espadas en alto hasta entonces. Gracias a todos, a José Antonio Martínez Puche, Luis Cencillo, Enrique Miret Magdalena, Gonzalo Puente Ojea, Fernando de Orbaneja y César Vidal, y gracias también, faltaría más, a todos ustedes por la atención, por la devoción, nunca mejor dicho que hoy, y por la amistad. ¿Me permiten, en nombre de ella, un consejo? No se pierdan la segunda parte de esta especie de película de episodios. Como se decía, al término de aquellas películas continuará. El desenlace aquí, a la misma hora del mismo día, la próxima semana. Buenas noches.